Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dos. En esta ocasión vamos a tocar un clasicazo, un libro súper clásico que es El Gran Ducado de Carameicos, que es un gazetteer para Dungeons and Dragons básico. Sí, el de esta camiseta. Sí, el Dungeons and Dragons de Dalmau Carles Pla. Sí, este suplemento evidentemente está en inglés porque esto no llegó a salir en castellano nunca. Y esto es, podríamos decir, como podéis ver, es el Gazetteer número 1, es lo que sería el manual básico del mundo de Mystara. En ese momento no se llamaba mundo de Mystara directamente, sino que se conocía como el mundo de Dungeons and Dragons, mundo conocido. Y aquí lo que tenemos es un entorno de campaña bastante básico, pero en el cual tenemos bastantes elementos interesantes. No solamente tenemos detallado lo que sería un ducado bastante grande con suficientes elementos como para que podamos tener todas las razas del Dungeons básico, evidentemente los elfos, los enanos y los halflings, sino que además que podamos tener todas las criaturas. Es una suerte de mundo fronterizo, principalmente porque se trata de un ducado que se ha creado recientemente, debido a que un duque decide renunciar a sus tierras para poder asentarse en un territorio nuevo, lo cual hace que sea un lugar en el cual la gente que hay intenta más o menos convivir con la gente que ya había, los taladaranos, que son una suerte de gente con unas costumbres un poco célticas. Y hay un pequeño choque de culturas, hay amenazas, amenazas humanoides, hay amenazas antiguas, hay amenazas en los propios... de conflictos entre los propios taladaranos y los tiazanos, que el imperio de Tiazi sería ese antiguo imperio del que estaba hablando anteriormente, y todo eso da lugar a que pueda haber bastante aventura. Este suplemento además es bastante detallado para lo que es, principalmente porque además de tener unos mapas que están bastante bien y tener el territorio lo suficientemente bien detallado. Esto es un mapa temático, ¿eh? Por cierto. Lo malo de esta edición, por cierto, es que es una edición de Drive RPG, lo cual significa que no te viene con los mapas antiguos, por lo menos no te vienen de manera como si fuera una especie eh, de póster, sino que los tienes más o menos partidos, lo cual hace que haya algunas cosas que no se puedan ver correctamente, pero normalmente cuando te haces con él ya te haces con el PDF, con lo cual prácticamente lo tienes todo. Tiene además una galería de PNJs bastante amplia, con unas ilustraciones que para mí están bastante decentes. Y de hecho, la edición que hay le hace bastante justicia. Tiene algunas consideraciones bastante chulas, cosas como por ejemplo que hacia el final del libro te detallan un poco lo que es hacer una campaña. Y tiene bastantes aventuras orientativas de niveles bajos, niveles expertos, que serían niveles 5 a 15 más o menos. Y tenemos lo suficiente como para que podamos ya más o menos ambientar nuestras aventuras. Tiene localizaciones, tiene ciudades que además con los conflictos más o menos detallados. Es un entorno de campaña que tampoco tiene unas grandes excentricidades, porque es bastante clasicote, no nos vamos a engañar, es bastante clasicote y además se nota bastante la orientación de Dungeons and Dragons básico, en el sentido de que, por ejemplo, no hay dioses, sino que simplemente van con los inmortales, que eran las criaturas que semejaban dioses, pero no eran del todo dioses. No tenemos un panteón propiamente dicho, aunque sí tenemos algunas fees en conflicto, aunque sí tienen más que ver con la filosofía, más que con los dioses que veneran. Tenemos algunas cositas que están bastante bien, cosas como por ejemplo que tenemos detalladas la economía, por ejemplo, los sistemas legales, por ejemplo, y bastantes cosas que son bastante más detalladas de lo que nos podemos esperar con Dungeons and Dragons básico, ya que sí, se sabe, era el tema de aquella época en que todo el mundo que jugaba más o menos en serio se iba a Advanced y dejaba un poco Dungeons and Dragons básico de lado, y esto al ser un suplemento de Dungeons and Dragons básico la gente no le hacía tanto caso. Cosa que la verdad es que era un poco injusta, porque esto tiene bastante más detalle que algunos suplementos de Advanced, hay que decirlo. Y la verdad es que yo considero que es un gran punto de partida si a alguien le interesa Mystara o el mundo básico de Dungeons and Dragons. Le recomiendo que empiece con este. Existe una versión
que es la versión de Advanced Dungeons and Dragons, que es bastante más ampliada y tal, pero fundamentalmente lo que explica es lo mismo que aquí. No hay grandes diferencias a nivel de sistema. Sí, hay algunas diferencias en el tema de que, por ejemplo, te meten kits y tal, pero no es exactamente lo mismo que hay aquí. Aquí no se, por cierto, no se vuelcan demasiado con el tema de las complejidades. En otros libros del Gazetteer de Mistara ya ampliaban cosas de reglas, cosas como por ejemplo competencias, cosas como por ejemplo clases nuevas. Aquí no, esto es ya directamente para que tengas el Dungeons and Dragons básico o un USR a estas alturas del concierto, y que lo podéis utilizar directamente. De hecho, si tenéis un USR, como por ejemplo un Labyrinth Lore, una marca del este, podéis utilizar este libro directamente. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.